Muy bien, pues sabéis que el tema que nos toca hoy, estamos siguiendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es el tema del matrimonio, de las esposas, los esposos, aunque como veréis hoy, porque vamos a tocarlo en dos veces, pues vamos a estar hablando de algo previo que, bueno, que es para toda la Iglesia y sirve para toda la Iglesia, también para matrimonios, padres, hijos, trabajadores, etcétera. Pero el tema que nos toca es este, ¿vale? Matrimonios, esposos y esposas. Como vamos a estar viendo lo que he dicho que es previo, quería adelantarme un poquito, porque como esta cuestión es una cuestión que tiene su polémica a veces, la cuestión de hombre y mujer normalmente pues va asociada a veces a chistes, bueno, y a veces no a chistes, sino a desgracias. Esta semana hemos escuchado algunas cosas en un colegio mayor de chicos diciendo cosas muy fuertes. Bueno, lo que yo quería decir para empezar y luego ya retomar lo que iba a decir es que lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, hombre y mujer, incluso aunque algunos creemos que hay roles distintivos para hombre y mujer, en ningún caso es machista. Eso lo digo pues para que quede claro. La Biblia no enseña que el hombre, en su relación con la mujer, deba de comportarse de forma machista, egoísta, egocentrista, maltratarla, sexista, etcétera, etcétera. Sino todo lo contrario, que eso es lo que vamos a ver cuando vayamos a leer este pasaje que nos toca. Todo lo contrario significa que la Biblia le dice al hombre que ame a su mujer. No que la maltrate, sino que la ame. Y además no dice solamente que la ame, sino que la ame como Cristo amó a la Iglesia. Con lo cual el listón, el nivel, la clase de amor con la que tenemos que amar es de esa calidad, ¿no? O de ese tipo, que realmente, si yo pienso en mí mismo, por ejemplo, pues no creo que llegue a dar la talla. Y aún rizando más el rizo, diríamos que no es solo que ese amor, que lo que tenemos que hacer es amar y amar como Cristo, sino que podemos decir, como Efra ha estado introduciendo esta mañana, que el amor que se nos pide es incluso a pesar de. Es decir, Cristo amó a la Iglesia, aunque la Iglesia no es perfecta, es imperfecta. La Iglesia, podríamos decir, no lo merece, o a veces se lo merece y a veces no. El amor de Jesús como modelo en la relación matrimonial es un amor de esa categoría. Claro, eso no tiene nada que ver con el machismo, supongo que en eso estaréis de acuerdo. Ahora, retomando por dónde vamos en la carta, ya sabéis que estamos, de nuevo lo digo, analizando, estudiando semana tras semana esta carta a los Efesios. Hemos estado viendo los primeros capítulos cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos dio una vida nueva, una identidad nueva, aunque nosotros en principio éramos insensibles a esa realidad, pero Él lo ha hecho en Cristo y ahora los seguidores de Jesús somos su familia. Pertenecemos a la Iglesia, que es su cuerpo, de la cual Jesucristo es la cabeza. Eso lo vimos en el capítulo 1. En ese capítulo, hablando del poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, el versículo 22 dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que ahora nosotros pertenecemos a esa Iglesia, a ese cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Después, en el capítulo 4, empezamos a ver que los que hemos sido salvados, los que tenemos una nueva identidad, los que pertenecemos a la familia de Dios, nos tenemos que comportar de forma coherente. Y en eso estamos ahora. Ahora estamos en la parte de la carta que nos dice que no puede ser que ahora, siendo distintos, por identidad nos sigamos comportando como si no lo fuéramos. Y sabéis el texto más famoso en esta parte de Efesios 4, que dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, ¿no? O sea, ahora hay que quitarse de encima todo lo que tenga que ver con la vieja vida que antes teníamos sin conocer a Dios y tenemos que vestirnos de un nuevo carácter, una nueva identidad, una nueva manera de hacer las cosas,
que os comportéis como es digno de vuestra vocación, es lo que dice el apóstol en el capítulo 4. Y ya hemos empezado en el capítulo 5, que hoy nos toca, lo que Lefra le tocó hablar cuando empezamos el capítulo 5, que decía más o menos lo mismo, que hemos de imitar a Dios, que tenemos que comportarnos como hijos de luz. Y eso de forma muy radical. Es decir, ¿os acordáis que cuando, por ejemplo, él mencionaba que en el capítulo 5, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre? O sea, tiene que haber un contraste tan grande entre la vida que teníamos antes, de la vida que ahora tenemos, que lo refleja así, que ese tipo de pecados ni siquiera se nombre. No es que no se practiquen, no, que ni siquiera se nombre. Y se habla, ¿no?, de que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. En el capítulo en el que estamos, que ahora vamos a llegar, sigue diciendo que no seáis partícipes con ellos, es decir, con esta sociedad que vive de espaldas a Dios, que no seáis partícipes con ellos, que haya esa distancia, esa diferencia. Añade y repite, no participéis en las obras de las tinieblas, antes bien reprenderlas porque es vergonzoso. Y acaba diciendo, mirad con diligencia cómo andéis. O sea, es un llamado a prestar mucha atención a nuestra conducta, porque nuestra conducta en general, como cristianos, debería reflejar esa identidad nueva y no tener nada que ver con la vieja identidad. Lo cual no siempre es fácil, ¿verdad? Lo sabemos en nuestras carnes y además lo sabemos precisamente en el ámbito del matrimonio y de la casa, del hogar, porque muchas veces allí es donde nuestro peor carácter sale o nuestro viejo hombre sale, pero estamos llamados a no dejarnos vencer por eso, estamos llamados a superar, estamos llamados a cambiar, estamos llamados a despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos de nuevo. Y ahora estamos ya en esta sección que va del versículo 18 del capítulo 5, ahora vamos a leerlo, Efesios 5, 18 hasta el 6, 9. Esto es una sección completa, ¿vale?, que va desde ese texto muy conocido de sed llenos del Espíritu Santo y acaba con los consejos que da a matrimonios, padres e hijos y extrapolando a trabajadores y jefes, ¿vale? Ahora estamos en esa sección. Y lo que viene ahora, lo que me gustaría, hay algo que ya Isaac compartió la semana pasada y una cosa que no, pero esto es muy importante porque tiene mucho que ver con el tema del matrimonio. Tiene mucho que ver, o tiene todo que ver. Y además afecta a la iglesia también como tal, como iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a leer en Efesios 5, 18 al 21, ¿vale? Solo un apunte aquí en cuanto a algunas Biblias separan los versículos 18 al 20 y luego ya empezaría la siguiente sección en el 21, pero eso todos los comentaristas no lo ven correcto porque el verbo someteos unos a otros del versículo 21 viene al hilo de esa exhortación de ser llenos del Espíritu en gerundio igual. Entonces se entiende que forma parte el versículo 21 del resto, ¿vale? Lo voy a leer como sería: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora viene una serie de consecuencias de eso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos los unos a los otros, unos a otros en el temor de Dios. ¿Se entiende que esto va así unido? Y esto que estamos diciendo ahora, que ya un poquito vimos la semana pasada, es como que viene a reforzar aún más toda la enseñanza que venimos considerando. Esta sección, que empieza así, lo que viene a decir es que hay algo que tiene que caracterizar a un cristiano, aparte de lo que ha venido diciendo, y es que ese cristiano tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que esté llena del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Hace una comparación, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Podría poner otro ejemplo. Se pone el ejemplo del vino porque es muy, muy fácil de ver. Cuando alguien se emborracha, ¿qué le pasa? Pues que le domina el vino y habla tonterías, hace tonterías, se desinhibe,
que además es la enseñanza de este texto, porque produce una vida disoluta, quiere decir sin freno, ¿no? Cuando uno bebe alcohol, pues se atreve a hacer cosas que no se atrevería en su sano juicio, ¿verdad? Entonces, pero este ejemplo del vino lo podríamos sustituir por otra cosa. O sea, no os embriaguéis, no estéis llenos de nada que os lleva a una vida que no es la que le agrada a Dios, sino sed llenos del Espíritu Santo, que eso sí va a producir otro fruto diferente. ¿Qué va a producir? Dos cosas muy claras en este pasaje. Va a producir, pues, que tú y yo hablemos de la palabra, que la palabra dice, hablando con salmos. Va a producir que cantemos y alabemos al Señor. Esto lo va a producir. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, canto y alabo a Dios. Hablo de Dios, hablo de su palabra. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Damos gracias. Todo esto nos sirve para ir midiéndonos a nosotros, si realmente creéis que estamos, cada uno lo puede mirar. ¿Estoy yo lleno del Espíritu Santo? Porque es una exhortación, ¿eh? Sed llenos significa que nos está mandando a que lo seamos, no a que esperemos que Dios nos llene. Acordaos de esto, que no es lo mismo. Uno puede estar esperando que caiga algo del cielo y no es eso lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que tú te tienes que llenar del Espíritu Santo, que es responsabilidad nuestra. Esto es algo que ocurre cuando nosotros hacemos que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Ocurre que eres lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es para súper espirituales, ni para los que suben aquí la tarima, ni para los que oran mucho, no, es para toda la Iglesia. Toda la Iglesia está llamada, en esa nueva identidad que tiene, a vivir llena del Espíritu Santo. Tú y yo, cada uno. Y los frutos de eso lo podemos ver en parte aquí. Siempre hay un poco de discusión de si lo que hemos leído produce la llenura o es el resultado de la llenura. Yo creo que se puede decir las dos cosas a la vez. Cuanto más llenos estamos del Espíritu porque Cristo es quien tiene que ser, más cantamos, alabamos, hablamos de Dios, y cuanto más cantamos, hablamos de Dios y agradecemos, pues más llenos seremos del Espíritu. Tampoco creo que sea contradictorio una cosa con la otra. Pero luego viene un tema que es que también nos sometemos los unos a los otros. Perdón, esto puede sonar mal, no es que tú tengas que someter a alguien, sino que tú te sometas a otro, ¿sí? O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, aparte de que en la relación con Dios eso se va a notar, se tiene que notar también en su relación con sus hermanos, en este caso hablando en la iglesia, podríamos decir en cualquier ámbito, pero en la iglesia, porque yo voy a considerar a mi hermano de tal manera, voy a respetarlo de tal manera, voy a ser capaz de pensar, como dice Filipenses 2, que es superior a mí, que sea capaz de someterme a él o a ella en la iglesia, a cualquiera. Este mandato o esta consecuencia de ser lleno se refiere a la iglesia sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, en la iglesia. Eso es fruto del Espíritu Santo. Lo contrario, no. Cuando nosotros vivimos, que sería un poco, no sé si es el paradigma de hoy en día, en general, el ser humano, ¿no? Como el que yo mando y yo hago lo que yo quiero y yo pienso en mí y yo no hago caso de nadie y lo que se tiene que hacer es lo que yo diga. Eso, que a veces se fomenta, es lo contrario de lo que aquí está diciendo que ocurre cuando uno es lleno del Espíritu. Cuando uno es lleno del Espíritu, tiene una actitud para con los demás de someterse a los demás. Y esto es importante porque a veces nosotros separamos nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Y es interesante que aquí lo que hace Pablo es unirlo. No podemos decir, como dice Juan, que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. No podemos estar tranquilos porque yo con Dios estoy bien, aunque esté fatal con alguien. No tiene ninguna coherencia, ni tiene que ver con ser lleno del Espíritu, ni tiene que ver con esa vida nueva de la que Pablo dice que tenemos que estar vestidos. También es interesante que ahora lo que va a venir a continuación tiene que ver con el hogar, tiene que ver con los hijos, con el matrimonio, tiene que ver con el trabajo, con lo cual, fíjate cómo esta identidad nueva que tenemos afecta toda nuestra vida.
Y sobre todo en el hogar y en el trabajo, que es donde pasamos más horas. Allí estos principios de ser llenos del Espíritu Santo, allí también se tienen que notar. Y tendremos que confesar que no siempre ocurre. Que no siempre tenemos la mejor actitud con respecto al otro en casa o en el trabajo o en la iglesia. Finalmente la carta acaba, y sé que me alargo un poco con esto, pero es para que veáis como lo que nos toca abordar hoy, la semana que viene y la otra, todo el mes, está entre dos textos muy importantes. En el 6, al final, se nos habla de que tenemos una lucha, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y se nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así acaba la carta, y la sección en la que estamos empieza con la necesidad de ser llenos del Espíritu, porque si no, no podemos vivir esa vida nueva, y de prestar atención al enemigo, porque querrá destruir la vida en el hogar, nuestra vida cristiana, nuestra relación como padres e hijos, nuestros matrimonios, nuestras actitudes en el trabajo, en general todo. Hay una lucha. Hay una lucha por un lado, y si no lo vemos, somos necios, porque no hay peor cosa que alguien te vaya a atacar y tú no estar esperándolo. Por lo tanto, hay que fortalecerse en el Señor. Y está la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Porque además, en estar llenos del Espíritu, y digo algo que tiene mucho que ver luego con el matrimonio y con las relaciones en general, está el fruto del Espíritu también, ¿no? Está ser llenos del Espíritu, que nos controla, produce las cosas que hemos dicho, pero también produce el carácter de Jesús. Y eso se tiene que reflejar en casa, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, etc. ¿Qué dice Gálatas 5? Leeré del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas veces yo pierdo la paciencia iba a decir mis hijos, pero ahora solo me queda uno en casa, con el que me queda? Bueno, o con los mayores también la puedo perder. La puedo perder con cualquiera. Pero el fruto del Espíritu, cuando realmente el Señor está gobernando mi vida, es esto que acabamos de leer, y lo contrario lo ha dicho antes. Ha hablado de pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, peleas y otras cosas. Así que necesitamos ver todo lo que vamos a estar contemplando a la luz de esto. Y me gustaría profundizar un poquito más solo en la cuestión del someterse al hermano en la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el alcance de ese mandamiento? ¿Cómo se tiene que notar aquí en la iglesia, en la relación unos con otros, que estamos llenos del Espíritu Santo y nos sometemos los unos a los otros? ¿En qué se tiene que notar? Dice Timothy Keller, en su libro sobre el matrimonio, pero habla de esto también, que se nota en la ausencia de orgullo cuando yo estoy dispuesto a sujetarme, a someterme a un hermano o una hermana en la iglesia, sea quien sea. Se nota en la ausencia de orgullo y la renuncia al propio interés, lo cual me lleva a servir a los demás con humildad y deferencia. Eso es una opinión, es una frase que he cogido de ahí porque me parece interesante. Quizá el mejor ejemplo lo tenemos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? Cuando dice que nada hagáis, versículo 3, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esto está en la base de someternos unos a otros. Antes bien, cuando miro al hermano, con humildad, lo tengo que mirar con humildad, no con orgullo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Qué difícil es esto, ¿verdad? Porque yo siempre tengo motivos para no someterme a alguien o para mirar por encima del hombro a otro. Siempre uno puede tener motivos. Porque te hizo algo una vez, porque estás medio peleado, porque no te cae bien, porque es del PP, porque es del Barça, porque es de no sé qué. O sea, siempre podemos tener una razón
para que algún hermano en la iglesia no lo consideremos así, como dice el apóstol que hay que considerarlo, estimándole como superior a ti mismo y además no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego pasa a decir que el ejemplo de Jesús es ese. Haya pues en vosotros el sentir de Cristo, que hizo esto precisamente. Siendo Dios se humilló, se convirtió en un siervo, se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el primer ejemplo de alguien que se somete a otro. Jesús se sometió al Padre, a la voluntad del Padre. Jesús no es inferior a Dios, el Padre, por el hecho de que se sometiera al Padre. Pero lo hace, y el apóstol Pablo nos dice que en la relación unos con otros, en general, deberíamos de ser capaces de mirar al otro como superior a mí. De manera que, cuando estás delante de otra persona, le tienes en consideración. No lo menosprecias por ninguna causa, lo escuchas, lo honras. Piensas que en una discusión a lo mejor él tiene más razón que tú. Te abres a la posibilidad de que sea verdad lo que él dice y que tú no. No te emperras en seguir R con lo tuyo, R que R con lo tuyo, para ganar la batalla de la conversación o de lo que hay que decidir o lo que sea. ¿Por qué? Porque estás sentado en la humildad, en esa actitud de sometimiento, que es la que hay cuando estamos llenos del Espíritu Santo. En esta cuestión de someternos, el Señor Jesús en Marcos 9:35 le dijo a los discípulos, que los llamó aparte o los llamó y les dice, si alguno quiere ser el primero, porque les había escuchado que iban hablando en el camino de quién era el más importante entre ellos, quién era el que tenía que ser el primero, quién es el que tiene que mandar, quién va a ser superior, ¿no? Y Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguien tiene ganas de mandar sobre otro, si a ti te viene eso porque nos sale, de mandar, no. Nos gusta más mandar que ser mandados, normalmente. Pero si te viene eso, acuérdate de lo que dijo Jesús, si alguien quiere ser el primero, que sea el último, que se convierta en el último mono y el servidor de todos. El que se somete al hermano tiene esa característica de servir. En esta característica de ser llenos del Espíritu Santo, de someternos los unos a los otros, hay algo que vemos aquí, que inferimos, que es la igualdad. ¿Lo veis? En la Iglesia nos tenemos que someter los unos a los otros. No hay nadie que sea superior al otro. No hay nadie que sea inferior a otro. No hay nadie que sea el Señor. No hay nadie que se tenga que enseñorear de otros. Somos iguales. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, lo dijo así. Quizá en otro contexto, pero nos ayuda a entender. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cualquiera puede pertenecer a la Iglesia. Para nosotros esto ya lo sabíamos, ¿verdad? No es ninguna noticia. En aquel entonces esto era una notición, porque habían clases, porque las mujeres y los hombres no iban por el mismo camino, porque los judíos sabéis que las mujeres se sentaban en otro lado, por esclavos y libres, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia en aquel entonces fue revolucionaria total, porque ya no había ninguna distinción de clase, ni de sexo, ni de nada a la hora de pertenecer a la Iglesia. Todo el mundo podía pertenecer a la Iglesia. Y este mandamiento de someteos unos a otros, imagínate, como dijo Jaume Llenas, qué revolucionario fue en aquel entonces que esclavos y libres en una misma Iglesia se sometieran el uno al otro. Eso tendría que tener un impacto en la sociedad brutal, ¿no? Este sometimiento nos habla de la igualdad en la Iglesia. Yo no sé cómo te sientes tú con esto, pero esto es un tema muy importante para la Iglesia, antes de empezar con el matrimonio, porque es algo que apunta a mi corazón y en el fondo
tal y como yo me comporte, lo puedo decir de todas las maneras y al revés. Como yo me comporte en mi casa, me comportaré en la iglesia y al revés. Pero esto apunta a una característica esencial que no es la que se promueve hoy en día y que en la Biblia sí que dice, que es que yo no estoy por encima de nadie, ni tengo que mandar a nadie, ni tengo que dominar a nadie, ni tengo que hacerme señor de nadie, que es todo lo contrario, me tengo que someter a los demás. Y si esa característica no está presente, no estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno de mí y de mi orgullo. Y os digo que esto es frecuente en la iglesia. El pecado aquí. Porque a veces menospreciamos a gente. A veces lo podemos hacer. A veces por alguna experiencia que hayamos tenido, a veces pues, porque sea más mayor, a veces porque sea más pequeño, a veces porque es mujer, a veces porque es hombre, a veces porque lo dicen. O sea, no os penséis que estamos tan libres de tener un corazón orgulloso. No os penséis que estamos tan libres. Mira, pongo un ejemplo típico, ¿eh? Además lo escucho siempre en las Olimpiadas, aprovechando la copa que hemos ganado. A veces se oyen comentarios, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que correr esto o hacer esta prueba? ¿Eso a qué os suena? A mí me suena. ¿Y por qué tenemos que ponernos la mascarilla cuando estábamos en la pandemia? ¿Sabes a qué me suena a mí? A eso que hay en mi corazón de siempre estar rebotado, siempre estar rebelde. ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y tú quién eres para decirme a mí? ¿Sabes? Hay mucho orgullo y poca capacidad de obedecer, de someterme. En este caso, pues esta tontería de si voy a hacer lanzamiento de peso, no lo estoy diciendo por nada en particular, ¿eh? Pero sé que cada año se escucha. ¿Por qué me han puesto a mí aquí? Porque a lo mejor hay una razón, a lo mejor no la hay, a lo mejor es una injusticia. Pero somos tan fáciles para estar siempre cuestionando, siempre protestando. Y no digo que no sea malo saber el porqué de las cosas, no estoy diciendo eso. Me refiero a la actitud. Me refiero a la actitud. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Y qué actitud tengo yo? Oye, el simple hecho de que están pidiendo voluntarios para algo. ¿Eso para qué hay que hacerlo? ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Y ahora por qué aquí viene esto? O sea, ¿esa actitud es la actitud de sometimiento mutuo? A mí no me suena que eso sea actitud de sometimiento mutuo. De hecho, cuando Pablo usa el ejemplo de Jesús en la carta del apóstol Pablo, en Filipenses 2, justamente lo que está diciendo es que tenemos que tener una actitud que sirva para la unidad de acción de la iglesia, tener un mismo sentir, estar unánimes. Podemos aplicarlo al matrimonio, a la casa, a la familia, a los vecinos, o tenemos la actitud correcta que demuestra que somos llenos del Espíritu, o no hay unidad posible, lo que va a haber es división. Cada uno hará lo que le dé la gana, cada uno hará lo que bien le parece y siempre tendremos una razón para no hacer lo que hay que hacer. Siempre. Porque al final el que manda soy yo. Soy yo. Eso no es lo que nos dice aquí la palabra. Hay igualdad en ese mandamiento, pero también si miramos el Nuevo Testamento hemos de ver que a veces esa igualdad tiene matices cuando hay una figura de autoridad, ¿vale? Por ejemplo, y lo veréis que está muy repetido en el Nuevo Testamento. Hay 3 textos, no los voy a leer los 3, no se los he pasado al Mark, ¿eh? Donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso se refiere al gobierno, Romanos 13:1. Pero Primera de Pedro 2:13 dice algo parecido. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, bueno, que en aquella época el rey pintaba algo, como a superior, o ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Someteos a las autoridades, ¿ves? Aquí se está utilizando la palabra sometimiento de manera distinta por razón de la función o el cargo que tiene alguien. En este caso, las autoridades. El creyente no es un creyente que está todo el día cuestionando las autoridades y quiere escaquearse de pagar impuestos y quiere escaquearse de hacer esto y tiene que ir a 60 cuando quiera 40 y algunos tendríamos que callarnos, pienso en mí, ¿eh? O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, esta característica de ser llenos del Espíritu también tiene que ver con nuestro sometimiento a las autoridades.
Luego lo veremos más adelante cómo a los criados se les pide que se sujeten a sus amos, que eso lo extrapolamos luego en el trabajo. En la Iglesia, y aunque lo diga yo, ya sé que está mal, pero bueno, lo digo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ya sabéis. Pero esto también cuesta, porque al final, y más con un cura que ya lleva 27 años, pues ya al final uno dice... Hay gente que ni me contesta los WhatsApp. Oye, ¿puedo quedar contigo? No. O me dicen que no. Pasan. Pero aquí dice, pasan porque tenemos eso en el corazón. Yo también paso de cosas, ¿eh? O sea, digo esto porque ahora viene a cuento, pero yo paso a veces de pedir perdón, ya lo he dicho alguna vez a mi señora, cuando a veces tengo que pedir perdón. Bueno, todos pasamos de algo, pero estamos llamados a no hacerlo. Dice 1 Pedro 5, jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Dónde están los jóvenes? Aquí, por ahí arriba. Están sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También se habla que nos sujetemos a hermanos que sirven en la Iglesia. Hermanos, 1 Corintios 16, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, o sea, hay textos donde se establece una diferencia de matiz en el tema del sometimiento. Como no iguales, aunque sí somos iguales, pero con alguna función distintiva, ¿no? O distinta. Esto ocurre. Hay más, pero me lo salto. Por supuesto que estos llamamientos a someternos a los iguales y a los desiguales, que son figura de autoridad, no significa que tengamos que hacer todo lo que nos diga quien quiera, ¿vale? Esto gusta decirlo, ¿no? No todo vale. Ahora, si alguien me viene a mí y me dice que haga no sé qué cosa, ya lo dijeron los apóstoles, Pedro y Juan, a los líderes de Jerusalén, que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les estaban prohibiendo hablar de Jesús. Y no, ahí no nos sometemos. O sea, no nos tenemos que someter a todo, ¿vale? La actitud correcta es ese espíritu de considerar al otro y de someterse al otro. Pero no nos sometemos a todo, porque lo que va en contra de la voluntad de Dios, pues no me tengo que someter. Venga de quien venga. Venga de quien venga, yo no me tengo que someter a eso. Y lo que vemos también en este como apartado distinto de sometimiento a figuras de autoridad es que, así como quizá en la sociedad entonces no se contemplaba la contraparte, en la Biblia siempre se contempla la contraparte. Es decir, el texto que he leído de Primera de Pedro. Primera de Pedro, hablando de los ancianos, en su ejercicio de obispado, de ser pastores, ancianos, dice, 1 de Pedro 2, 2:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, pero te dice cómo. ¿Cómo tienes que hacer ese ejercicio? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, se le dice a los jóvenes, están sujetos a los ancianos, pero ojo, ancianos, a ver cómo ejerces tu función de anciano. Tienes que hacerlo de una manera, ¿no? ¿Se entiende? Y esto es muy revolucionario de la Biblia porque en esas épocas el ordeno y mando y yo hago lo que me da la gana contigo estaba muy de moda. Pero aquí se está pidiendo a los jóvenes que se sujeten a los ancianos, pero a los ancianos que ejerzan correctamente su función. Y todos sumisos unos a otros. En el texto de Hebreos 17, cuando dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dicen porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Vale? O sea, que está esa reciprocidad
está esa contraparte, ¿vale? Bueno, ya casi estamos llegando al tema que realmente os interesaba. Pero sabes que igual no da tiempo, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Pero como me he reservado el domingo que viene, pues lo tengo bien para aún hay tiempo. 12:37, vamos a llegar. Volviendo al tema del sometimiento mutuo. Bueno, creo que ya lo he dicho. Tenía aquí hacer una pregunta. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en cuanto a esta cuestión del sometimiento mutuo? ¿Cómo me veo? Lo digo porque antes que pasara el matrimonio, zanjemos la iglesia. No que la zanjemos, sino que... Lo digo porque igual alguno de nosotros se tiene que arrepentir de algo. No estoy pensando en nada ni en nadie, estoy pensando en mí mismo. O sea, en la relación unos con otros, en este momento, ¿hay algún problema que resolver a este nivel? Porque hay en ti o en mí una actitud de orgullo, de continua queja, de continuo cuestionamiento, de pasar de todo, de no hacer caso de nada. Porque si es así, este es un buen momento para pensarlo y corregir. Yendo al tema del matrimonio, hombre y mujer, antes de ir otro preámbulo, allí vemos que muchas veces nos acercamos a la cuestión de hombre y mujer en el matrimonio o en general, en la sociedad, etcétera, desde lo que se ha llamado la lucha de poder. Yo no sé si esto lo habéis escuchado, supongo que sí. Tanto es así que es histórico. O sea, desde Génesis 3:16, cuando el hombre y la mujer pecaron, ya el hombre, Génesis 3:16, tergiversó su función como hombre para querer enseñorearse de la mujer, dominarla, ejercer poder sobre ella. Génesis 3:16. Esto no es algo de ahora, ni de Franco, ni de... O sea, eso ocurre en el momento que Dios no ocupa el lugar que debe ocupar en la vida tuya y mía, y ya de Adán y Eva. Ya el Señor le dijo a Eva que el hombre va a querer dominarte. Eso no es ninguna virtud, eso es un pecado. Cuando un hombre quiere dominar, maltratar, enseñorearse, usar a una mujer. Y desde entonces ya, sobre todo, quien ha salido perdiendo son las mujeres, ¿no? Y en este sentido, nosotros desde la Iglesia deberíamos de manifestar nuestro desacuerdo con eso. Porque hoy en día, aunque dijo el Jaume Llenas que en Europa hay mucha más igualdad en este asunto y respeto que en otros sitios hay mucho abuso, etcétera, etcétera. Lo que quería decir es que no deberíamos abordar esta cuestión desde esa lucha de poder como si lo que se diga entonces va a resultar en una derrota para mí o en una victoria para otro. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, ahora imagínate que yo digo, pues sí, hay una distinción de rol. Algunos estarán pensando por debajo, codazo a tal, luego llegaremos a casa, le diremos, ¿has visto lo que ha dicho? Eso es un abordaje desde la lucha de poder. Y acabamos de ver que ese no es el abordaje correcto. O sea, no tiene que haber ningún poder aquí que yo quiero ejercer sobre nadie, ni sobre mi mujer ni sobre mi marido. ¿Sí o no? Pero muchas veces todas las conversaciones por eso acaban mal. Es como hablar independentistas con nacionalistas, no se puede hablar porque acaban visceralmente hablando, ya, o los del Barça y el Madrid, a veces cuando hablamos de hombre y mujer pasa lo mismo. Incluso tengo la impresión de que está ocurriendo cada vez más a nivel teológico, a nivel de las discusiones bíblico-teológicas, que es como que la gente se está como no que pueda cada uno opinar lo que crea, que eso me parece lícito, cada uno podemos opinar según la interpretación que hacemos, sino como
creyéndote que la tuya es la correcta y la de los demás no, incluso que los demás igual son un poco liberales porque lo ven de otra manera, o creyéndote que tú eres mejor porque estás defendiendo la esencia del Evangelio. Yo todo esto lo estoy viendo y no me gusta porque no refleja el espíritu que Jesús dice que hemos de tener. Así que, y claro, encima luego se complica la cosa porque aquí yo no os conozco a muchos, pero a muchos sí, y sé que pues hay historias del pasado, experiencias que han sido traumáticas, mal uso de los textos bíblicos por parte de hombres cristianos que han maltratado a su mujer con la Biblia en la mano. Claro, todo esto ha pasado. Entonces, claro, a la que vas a hablar de este tema, eso puede resucitar reacciones y no es mi propósito, desde luego, provocar nada. Pero claro, con reacciones, desde esa lucha de poder, no podemos abordar esto de manera que sea constructivo, porque al final hemos de estar convencidos de una cosa. Este tema que resulta polémico, si viene de la palabra, no tiene que hacernos daño a nadie, salvo en el orgullo, y en ese tema no sería ningún problema, porque hemos de ser humildes. Pero ¿no debería esta enseñanza del apóstol Pablo hacer peores matrimonios, sino todo lo contrario, hacerlos mejores? Incluso aunque se vea desde perspectivas diferentes. No puede ser que la enseñanza, después lleguemos a casa y acabemos peleados, o estéis peleados conmigo, o alguien se pelee con el otro, o luego hagamos comidilla por ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan pelea, lucha de poder. Porque esto no es. Os propongo una metáfora desde la que ahora nos acercamos a Efesios 5, 22, que es el texto que nos tocaba para hoy. Una metáfora. Mira, dice 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Temor de Dios, respeto a Dios. En este versículo está el respeto al hermano y el respeto a Dios a la vez. ¿Lo veis? Yo creo que lo que ahora sigue nos tiene que pillar de rodillas. Es decir, yo en mi casa no debería estar como un señorito de pie después de leer lo que hemos leído, después del preámbulo. Porque si alabo a Dios, canto a Dios, hablo de la palabra de Dios, me someto a los hermanos en el temor de Dios porque respeto a Dios, la postura que ejemplifica eso es las rodillas. Estoy de rodillas delante de Dios. No me siento yo más grande que nada, sino todo lo contrario, muy pequeñito, de rodillas. Y en segundo lugar, como me someto al hermano, de rodillas frente al hermano. ¿Cómo nos cuesta esto, eh? Yo no estoy pensando en vosotros, estoy pensando en mí, pues a vosotros no os conozco apenas. Mentira. A algunos bastante. No pasa nada en tu vida que no pase en la mía y en la del vecino. Quiero decir, como creyentes, todos hemos bebido el mismo agua. Claro. Ahora, el texto que sigue, y la argumentación va así, que esto, claro, cuando nosotros leemos lo que ahora mismo vamos a leer, que hace saltar pues, el debate, o la molestia, o lo que sea, la gente que quizá, no, por ejemplo, no es de la iglesia, o no conoce al Señor, o no es creyente, no ve el contexto que estamos hablando. Entonces es mucho más sorprendente, ¿no? Aunque hay que explicarlo, y es verdad que hay que explicarlo por lo que ya he dicho, pero así dice. Versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas a sus propios maridos como al Señor. En el original no dice sujetas. ¿Lo tenéis en el texto? ¿Pone sujetas? En el original no está. Sino que se establece la conexión del sometiéndoos unos a otros directamente con lo que se le pide a la mujer. La lectura es la que yo he hecho. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, y ahora empieza a poner ejemplos de aplicación de ese sometimiento. En el hogar, en la paternidad, etc. ¿Vale? Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque
El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vale, yo sé que esto se tiene que explicar, ¿no? Lo explicaremos la semana que viene. Ahora lo estoy poniendo sobre la mesa. Y lo que sí que me gustaría es, pues lo estaba pensando, ¿no? Hay hermanos que han pedido que se hable del tema de la mujer en la Iglesia, lo habéis pedido en las encuestas que se han ido mandando, cuando se me renovó, cuando hace poco. Por eso pensaba que era bueno aprovechar esto, ya que tenemos otro domingo, para que veáis un poco cuál es el fundamento de esa distinción de rol que el texto, al menos literalmente, está proponiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fundamento? No es para que te enfades ni nada de eso, es para que entendamos el fundamento. Es verdad que hay cuestiones en el Nuevo Testamento que podemos decir era una cuestión cultural, y eso es cierto. Por ejemplo, el tema del velo, que en el pasado fue una cuestión que las iglesias promovían, las mujeres se ponían un velo en la cabeza para ir al culto, eso luego lo hemos interpretado de forma cultural, lo cual quiere decir que hay cosas que son culturales. Sí. También hay cosas que son circunstanciales de la Iglesia a la que escribe el apóstol. Por ejemplo, en este tema, en cuanto a este tema. 1 Corintios 14, 34-35, que es un texto muy difícil, o 1 Timoteo 2, habla de situaciones de desorden en la Iglesia en las que había alguna mujer implicada o habían algunas mujeres implicadas. Y el apóstol dice pues que calle. Eso lo dice en 1 Corintios 14, 34. ¿Vale? ¿Ese calle es total? No, sabemos que no, o hemos interpretado que no, porque en el 11, capítulo 11, dice que la mujer podía orar y profetizar. Profetizar es compartir, para exhortar, consolar, edificar a la Iglesia. Con lo cual, el calle de 1 Corintios 14 no puede ser un calle absoluto, si no se contradeciría el propio apóstol Pablo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Había una circunstancia particular en aquella iglesia, que además el capítulo 14, 1 Corintios, es un capítulo que habla de varios desórdenes y se llama a callar a 3 grupos. Si tienes don de lenguas pero nadie interpreta, calla. Si estás profetizando pero alguien se levanta, calla. Y en el caso de las mujeres a las que se les manda callar, eso es una explicación, o hay una posible explicación a eso, pero tiene que ver con el desorden que en la iglesia de Corinto tenían en el culto. ¿Vale? Es una cosa circunstancial, no cultural, sino circunstancial. Entonces, ahí está el debate, porque al final pues habrán hermanos que dirán, no, todo lo que tenga que ver con hombre y mujer en el Nuevo Testamento es cultural, por lo tanto, nada de cabeza, ni nada de roles, ni nada de nada. Somos todos iguales y ya está. Eso es una manera de abordarlo. Otra podría ser diciendo que todo es circunstancial a las iglesias que tenían una circunstancia particular, pero no se nos aplica. Y lo que yo quiero explicaros sería la parte más que defiende que hay otras razones más de peso, ¿vale? Que serían desde las que hay que partir para darle la vuelta si queremos darle la vuelta. Porque yo no digo que haya que darle la vuelta a nada, pero sería... ¿Cuál es el primer argumento en este texto? Hay 2. El primer argumento que Pablo dice para pedirle a la mujer algo diferente a lo que le pide al hombre es porque el hombre es cabeza de la mujer. Eso está ahí en el versículo 23. Es un porque. O sea, le pide a la mujer, tienes que hacer esto porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es la razón, ¿vale? ¿Qué significa eso de que el hombre es cabeza? Que no cabezón. Cabeza. ¿Qué significa? Lo veremos. Pero añade otro argumento. Añade otro argumento que, por ejemplo, a algunos os gusta mucho John Piper. Hay escritores muy de moda, como Timothy Keller, John Piper, que os gusta mucho y que me gustan a mí mucho sus libros, que apuntan a este argumento como el principal para una distinción de rol, el que voy a decir ahora. Porque lo que Pablo está diciendo es que el hombre, porque es cabeza de la mujer, tendrá una responsabilidad particular
y compara eso con la relación Cristo-Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La enseñanza aquí es que de la misma manera que hay una relación Cristo-Iglesia, esa relación sirve como modelo, como ejemplo, para la relación hombre-mujer en el matrimonio. ¿Sí? Es lo que dice el texto, ¿eh? Luego discutiremos o no si eso es cultural o no, pero es lo que dice el texto. Pablo está diciendo que eso de ser cabeza, si al hombre le están pidiendo que sea cabeza, toma como ejemplo, un hombre que quiera hacer esto, tomaría como ejemplo la relación de Cristo con la Iglesia para poder hacerlo. ¿Vale? No es que, no, cabeza, ¿qué quiere decir? No, que voy a mandar. No, ya hemos dicho que no. No vas a mandar. Lo que le dice luego a la cabeza es que tiene que amar. Maridos, amad. O sea, dice que es cabeza, pero le pide que ame. No que mande. Le pide que ame. ¿Sí? Pero, ¿veis el argumento? Está así. El hombre es cabeza y además ese ejercicio de cabeza es conforme a la relación Cristo con su Iglesia. Hay otro texto en 1 Corintios 11:3, que es un texto también que, digamos, abunda o sigue este razonamiento, que dice así, además los teólogos le llaman teologomenón o no sé qué, así, algo parecido, como una sentencia muy teológica, muy firme, ¿no? Pero quiero que sepáis, dice Pablo, en otro contexto que no es en el que estamos, es otro contexto, es el tema del velo, o sea, es lo que ahí va a tratar. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y eso es el preámbulo, ¿vale? Aquí está repitiendo lo mismo, ¿lo veis, no? O sea, está diciendo lo mismo que hemos leído en Efesios, que el varón es la cabeza de la mujer. También dice que Dios es la cabeza de Cristo y también dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí es más amplio la enseñanza, ¿vale? Y luego, en esta lectura, si siguiéramos 1 Corintios 11, veríamos que se está hablando de si era lícito o no, o correcto o no, que las mujeres en el culto en aquella época alabaran al Señor, cantaran o profetizaran o oraran sin cubrirse la cabeza, ¿vale? Entonces, Pablo aquí va a utilizar dos argumentos. Uno cultural, que es si en aquella época la manera de mostrar respeto a esa distinción de sexos, a la diferencia entre hombre y mujer, es con un velo, pues ponéroslo, si esa es la manera. Porque aunque ahora somos iguales en la Iglesia, lo cual era revolucionario, también hay que dar testimonio fuera de la Iglesia. Y es una razón del testimonio. ¿Lo veis? Por eso nosotros no nos ponemos el velo. Si no, nos pondríamos, bueno, vosotras, o sea, las chicas se pondrían velo. Pero hemos entendido que aquella manera era una manera en la que la sociedad comprendía que una mujer estaba respetando la distinción de roles o de funciones o la diferencia hombre-mujer. Lo que pasa es que en este texto también, aparte de lo que hemos leído, hay lo que llaman la argumentación creacional, ¿vale? Que es del versículo 7, y está hablando del velo, que sería cultural, pero también introduce una explicación. Además hay un autor que no cree que tenga que haber diferencia de roles, Gordon Fee, que su comentario a esta carta, él dice que esto que viene ahora es la explicación de por qué el hombre es cabeza, ¿vale? Y entonces va a Génesis 2, no se va a la cultura del entonces, de aquella época, sino que va a Génesis, va a la creación, al orden creacional, como le llaman. Por eso dice aquí, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. No me propongo explicar cada cosa que dice esto, porque ya sé que haría falta. Me propongo, con lo que he dicho, me propongo explicar que hay argumentos diferentes a los culturales o contextuales para hablar de los roles diferentes.
y este es uno, que el apóstol Pablo, cuando está hablando de eso que las mujeres en Corinto quizá estaban intentando hacer sin querer o queriendo, que era ahora que somos libres, manifiesto mi libertad haciendo, como dice, bueno, hay un autor que dice, haciendo difuminación de los sexos, como intentando anular las diferencias. Pablo está corrigiendo eso y no lo del velo para ellos, para nosotros no, pero para nosotros sí que se demuestra o se intenta demostrar que hay una razón más allá de la cultura para esa distinción. No sé si lo estoy explicando bien. Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto no nos tiene que provocar enfado, ¿eh? Pero dice Pablo, oye, Pablo aquí es machista. No habría que pensar así, porque Pablo está inspirado por el Espíritu en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí no va a decir una cosa que no esté inspirada por el Espíritu, ¿me entendéis? Y hay gente que lo dice, ¿eh? Pablo es machista, aquí no le vamos a hacer caso. Pero está diciendo lo que pasó en Génesis 2, que el hombre fue creado primero, la mujer fue creada después, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, habría que explicarlo, lógicamente, ¿eh? Sino la mujer por causa del varón, y dice un texto que es más difícil, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa señal de autoridad en aquel momento sería el velo, ¿vale? No sé si me he explicado, que hay un argumento cultural, para nosotros es cultural, por eso no nos ponemos el velo, ya, pero hay un argumento en el que se establece que el varón es la cabeza y se apunta a Génesis 2. Lo cual no es cultural, ¿vale? Esto es lo que dice Timothy Keller, John Stott, muchos que son, claro, hay otros que dicen otra cosa, pero muchos que son conocidos para nosotros dicen esto. Y aquí está. Hay otro texto también donde habla de que la mujer no hable, el de Timoteo. No ejerza dominio sobre el hombre, y vuelve a usar el mismo argumento, porque Adán fue formado primero y después Eva. Bueno, no sé si lo he explicado del todo bien, hay libros, si a alguien le interesa esto, porque para mí, de aquí es de donde hay que partir, ¿vale? Hay libros de todos estos que he mencionado, que me he estado leyendo, un montón, y ya habíamos leído en su día cuando con Dani Gumá habíamos estudiado el tema, para explicar esa otra razón creacional, esa otra razón que Pablo está usando, ¿vale? Y sobre todo esa comparación entre Cristo y la Iglesia. Esto tiene un peso en este argumento que es muy difícil de explicar de otra manera. O sea, es muy difícil explicar. De hecho, por ejemplo, el doctor González Campa, que es un hermano, yo me he escuchado 10 cassettes de cuando habían cassettes sobre la igualdad hombre y mujer. Él ha escrito un comentario exegético a favor de la igualdad, exegético hermenéutico, y cuando llega aquí, de Efesios, llega aquí y dice, por alguna razón, el Señor le pide al hombre una cosa y a la mujer otra. O sea, no, es muy difícil tirar eso. Pero claro, eso no tiene que convertirse en una pérdida. Se tiene que explicar qué significa para ver la bondad de eso, ¿vale? Pero está ahí, el argumento está ahí. La comparación, en cuanto a roles, es Cristo y la Iglesia, lo que se le pide al hombre, además, lo que se le pide al hombre, lo veremos la semana que viene, es muy difícil, pero está basado en ese ejemplo de lo que Cristo hizo por la Iglesia, ¿vale? Bueno, tengo más, pero creo que lo voy a dejar para la semana que viene. Sí. Muy bien, pues no sé cómo os habéis quedado. ¿Estáis bien? ¿Mal? ¿Enfadados? Si estáis enfadados no me lo digáis. Hasta la semana que viene, ¿no? Que la semana que viene hemos de explicar un poquito más los detalles de lo que implica cada cosa, ¿vale? Yo sí que quería que vierais que es la realidad hoy en día en este debate que tenemos de hombre y mujer, en el hogar, en la Iglesia,
parte de esos tipos de argumentación. La argumentación creacional, el hombre como cabeza, la argumentación cultural, porque hay cosas que son culturales, y la argumentación de cosas concretas que pasaban en iglesias concretas que había que corregir allí, ¿vale? Volviendo a lo del sometimiento mutuo, acordémonos de eso. Sea lo que sea que tú creas, lo que importa cuando llegues a casa es si estarás de rodillas o no. Y aquí en la iglesia igual. Eso es lo que importa realmente. Porque normalmente si eso pasa, lo otro no va a ser un problema. Si eso pasa. Así que, bueno, pues que el Señor nos ayude a ir pensando en esto. Tampoco creo que acabemos el tema, porque otra reflexión más no creo que lo acabe, pero bueno, por lo menos hemos empezado abordándolo. ¿De acuerdo? Pues nada, que el Señor nos dé sabiduría con todo esto. Efraín.